No. 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Hoy es nuestro segundo Booktube. First Stickman. El día de hoy veremos los siguientes temas: la biografía del autor del libro, el contexto de la obra, la sinopsis y mi opinión personal. Biografía de Gabriel García Márquez. José García Márquez nace un 6 de marzo de 1927 en Arataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Hijo de Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán, Gabriel era el mayor de 2 hermanos. El joven García Márquez se crió con sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán Cotes y el coronel Ricardo Márquez Mejía, hasta los 8 años. Se pasó la infancia escuchando las historias familiares, reminiscencias militares de su abuelo, las historias llenas de fantasía de su abuela, y las aventuras amorosas de sus padres, que más adelante lo inspirarán en muchas de sus obras. Pero no nos adelantemos. Desde pequeño le gustaba escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para publicar en revistas juveniles. Gabriel, o Gabo, como le decían sus amigos o familiares, presionado por sus padres, comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá. La verdad es que no le gustaba demasiado y empezó a publicar sus primeros cuentos en El Espectador. Tras el llamado Bogotazo, en 1948, una serie de disturbios llevados a cabo en la capital del país como consecuencia del magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, la ciudad se sumió en una ola de violencia. Esta etapa tendrá su reflejo en la literatura de García Márquez y en la literatura de aquel entonces. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del periódico El Universal. Durante su etapa universitaria conoce a Mercedes Barcia, con la que se casaría años después. Y tendrían 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Pero no nos adelantemos. En 1950 desiste en convertirse en abogado y se centró en el periodismo. Se traslada a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo, y también se convirtió en parte de la Asociación de Amigos de la Literatura Grupo Barranquilla, con Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor, Ramón Vínguez, entre otros. En 1954, convencido por su amigo Álvaro Mutis, García Márquez regresa a Bogotá para trabajar en El Espectador. Otra vez. Regresa al Espectador como reportero y crítico de cine. Gabriel desarrolló un interés particular por la televisión y el cine a lo largo de su vida. Participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabajaba en el periódico, publica su primera novela, La hojarasca. Fue enviado como corresponsal a Europa, donde se quedó recorriendo el continente. Estuvo en París, visitó Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Muy de buenas, ¿no? A su vuelta a América en 1958, se casó y se convirtió en director en la agencia de noticias colombiana Prensa Latina. Al año siguiente, en 1959, viaja a Nueva York como corresponsal, pero pronto renuncia tras tener problemas con el exilio cubano. Se mudó a México y publica 2 novelas más, su segunda y tercera respectivamente. El coronel no tiene quien le escriba, en 1961, y La mala hora, en 1962. Durante meses, Gabo se encerró en su casa en la Ciudad de México para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado internacionalmente por la obra, que obtuvo decenas de millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribiría más novelas. En 1970 se trasladó a Barcelona con su familia.
donde estaría hasta 1975, cuando regresa a México. En aquel entonces, Gabriel empezaría a escribir 12 cuentos peregrinos. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años más tarde publicaría El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la historia del amor de sus padres. En 1992, luego de 18 años, publica 12 cuentos peregrinos, la novela del BookTube de hoy. En sus últimos años, García Márquez publica sus memorias en Vivir para contarla, y 2 años más tarde publicaría Memoria de mis putas tristes. En los años 90, el escritor había sido diagnosticado con cáncer linfático. A finales de los 90, como ya había mencionado. Tras una recaída, murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Contexto de la obra. La obra fue escrita en el transcurso del tiempo de 1974, cuando estaba en Barcelona, a 1992, después de ganar el Premio Nobel de Literatura. El título del libro se debe a que para lograr ser publicados, los cuentos sufrieron una inestabilidad creativa de larga duración, yendo de la mente del creador, quien varias veces desertaba y volvía a comenzar, de forma azarosa, a las páginas de cuadernos y notas, al cesto de la basura, y en repetidas ocasiones se repetía este ciclo vicioso, de la mente del creador a las páginas y al cesto de basura. Finalmente llegaron a concluirse este ciclo y estas cosas tan difíciles que hicieron que el libro se publicara de manera lenta. Esto finalmente se concluyó en el año 1992. Ahora sí hablemos de la sinopsis. Gabriel García Márquez nos cuenta que la raíz de la creación de este libro es que soñó que asistió a su propio velorio. ¡Qué espeluznante! Resulta que, como yo había mencionado en el contexto de la obra, fueron 18 años lo que duró Gabo en escribir estos cuentos, y las dejó por ahí abandonadas durante un tiempo, un largo tiempo. Pero en ese tiempo, las hojas se perdieron y los relatos también, cuando Gabriel se redescubrió y redescubrió que nuevamente estas historias le vinieron a la cabeza y se dio cuenta que las había perdido. Dijo, las intentó buscar, pero no las encontró. Él pensó que pudo haber sido que en una limpieza del hogar se hayan borrado esas historias. Así que durante un lapso de 8 meses de largo estrés, se escribieron muchos relatos, siendo en total 72. Y de esos 72 terminaron siendo 12. Estos 12 cuentos se logran unificar por un tema central, historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario, con personas de origen latinoamericano en Europa, encontrándose con las diferencias de sus costumbres. Opinión personal. Estos 12 relatos para mí son muy espeluznantes, ya que lo que hay en común en estas obras es la muerte. Parece que eso está relacionado con el sueño del velorio. Por ejemplo, hay una historia de una muchacha que se pinchó el dedo y durante todo el viaje en Europa estuvo desangrando, así que tuvieron que llevarlo a un hospital y murió desangrada. O de una niñera que se apuñaló 27 veces en un intento de suicidio. O una divina que murió por culpa de un gran oleaje que hizo que se movieran los automóviles y el automóvil en el que ella estaba se estrellara con la recepción de un hotel. Y también una historia de 17 ingleses envenenados por una comida. ¡Qué espeluznante! Pero, de todas formas, me gustó mucho, porque estos relatos son muy excelentes, se notan muy bien trabajados y se nota que Gabriel García Márquez no deja ninguna coma suelta. Las metáforas que vamos a ver en cada cuento son geniales. Sin duda se los recomiendo, así que se los invito a leer. Ahora sí, vamos al dato curioso. Boom latinoamericano.
El boom latinoamericano fue un fenómeno conocido como literario, editorial, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970. El boom se relaciona en particular con el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. 500